Rostros que dejan huella es una presentación de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la Montaña de los Sueños. Puragua Express, el mejor seguro para su salud y la de tu familia. En el centro comercial Alto Chama, al lado de donde venden las tisanas. Recuerda, no es beber agua. El secreto es agua purificada. Centro Odontológico de la Doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida te permite sonreír sin límites. Especialista en ortodoncia, dictamos cursos a nivel nacional avalados por el Colegio de Odontólogos de Venezuela. Comunícate en Mérida 0274-252-3565 y 0414-703-1366. En Caracas 0212-952-0297 y 0424-779-0052. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de su espacio Rostros que dejan huella. Y dicen que lo convenido hay que cumplirlo. Y recuerdan ustedes que hicimos el compromiso con Gerardo Cerrada de hacer una segunda conversación. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a este especialista en la numismática. Así es que luego de darle la bienvenida a este paisano Gerardo Cerrada, pues vamos a abordar algunas de las cosas que nos quedaron pendientes en la entrega pasada. ¿Le parece? Perfecto. Para mí, Rafael Augusto, un gran honor compartir de nuevo con tu valiosa audiencia y hablar sobre un tema tan poco divulgado como es la numismática. Así que mis modestos conocimientos están totalmente a la orden para mi amada y querida comunidad merideña. Hablamos de monedas, hablamos de billetes, hablamos de condecoraciones en el programa anterior y ahora, ¿de qué vamos a hablar? Mira, me parece que el tema para abrir este programa es la exonumia. ¿Qué es la exonumia? Es una ciencia hermana de la numismática que estudia las fichas. Y nuestra exonumia venezolana tiene unos ejemplares de gran valor, sobre todo para el mundo del coleccionismo, y son las exonumias o fichas que circularon en los leprocomios, también llamados lazaretos, que eran donde se encerraban a los leprosos para evitar el contagio por meros fines. Aislarlos, por supuesto. Por fines profilácticos, a ellos eran confinados en 2 leprocomios que tuvo Venezuela. El primero en la isla de Providencia, porque allá en el lago de Maracaibo. En pleno lago. Porque el Libertador, cuando estuvo de visita en Maracaibo, vio que había muchos leprosos deambulando por la ciudad. Y entonces decretó en septiembre de 1828 la creación de un leprocomio en Providencia, en una isla en pleno lago. Mira, mi querida audiencia, ese leprocomio, también llamado Lazareto por Lázaro, estuvo abierto hasta 1985. Cuando Jacinto Gonbit, al descubrir la vacuna contra la lepra, pues se estipuló que esos tratamientos no tenían que estar con un confinamiento obligado, sino que los mandó a su casa.
El segundo leprocomio que hubo en Venezuela, el de Cabo Blanco, donde hoy está el aeropuerto internacional Simón Bolívar. Allá hubo un lazareto. Cerró también de manera temprana. Para evitar que ellos utilizaran el mismo dinero de la población, el gobierno nacional hizo fichas expresadas en bolívares, pero también billetes en papel bond, papel de cuaderno. Por eso conseguir un billete del Leprocomio de Providencia o de Cabo Blanco es sumamente difícil. Sin embargo, hay colecciones privadas y la del Banco Central de Venezuela también es una de las colecciones que tiene billetes de los leprocomios y tiene la mayor colección de fichas. Todas las fichas acuñadas para esos dos lazaretos están en la colección de Exonumia del BCB y hay varios coleccionistas privados que las tienen, no completa, no en el estado de gran calidad como el de el Instituto Emisor, pero existen. Y esas son las joyas de la corona de la Exonumia. Otras fichas. Debe ser muy costoso, ¿no? Muy costosa. Se pagan sumas exorbitantes en las subastas por fichas. Recuerda que no son moneda. De ahí la palabra exonumia, exo, fuera, numia, moneda. Todo lo que está fuera de la moneda que funge como tal sin serlo. Y son fichas de cobre, de latón, pero se pagan cifras realmente respetables. Quiero preguntarte, Gerardo, hace muchísimos años, en la época de la colonia, los hacendados le pagaban su jornal a sus, no sus obreros, sino a sus esclavos, precisamente con fichas que solo podían recibirse o cambiarse allí en la bodega que tenía el señor feudal. También aquí... Rafael Augusto, te voy a poner en contexto ese valioso comentario que estás diciendo. No solo en la época de la colonia, hasta 1936 esa costumbre estuvo vigente en Venezuela. Fue Eleazar López Contreras, con el nuevo trato que le quería dar a la economía venezolana, donde decretó que estaba prohibido pagarle a los obreros con fichas. Entonces, desde la época de la colonia hasta López Contreras en 1936, se le pagaban a los obreros con fichas. Una de las fichas más importantes y más hermosas de la exonumia venezolana son las fichas que circularon en las haciendas de Joaquín Crespo. Joaquín Crespo las mandó a acuñar en gutapercha, que es un líquido lechoso que se saca de un árbol de la familia de los zapotáceos, donde cortan la corteza, sale el líquido lechoso y antes que se endurezca le acuñaban imágenes con el retrato de Crespo y por el reverso la denominación. Los colores son realmente hermosos. Hablamos de azul intenso, índigo, hablamos de verde intenso, hablamos de anaranjado, hablamos de rosado, colores que en el siglo XIX finales eran impensables para un medio de intercambio y Joaquín Crespo lo colocó en las famosas fichas de sus haciendas. Increíble, ¿no? No, el mundo de la numismática es realmente apasionante y es casi como un océano, ¿no? Parafraseando a Einstein. Einstein dijo, hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana. Y yo quiero poner, y creo que la numismática también, porque eso es un tema inacabable. Cuando nos navegamos, por ejemplo, en la numismática del Imperio Romano, 2500 años de historia, eso es algo, un océano de verdad, que hay que saberlo navegar para no convertirse en un náufrago de esta ciencia. ¿Y qué le recomienda usted a quien está escuchándolo y viéndolo en este momento y siente alguna curiosidad o alguna inclinación hacia la numismática? Yo le tengo un consejo: leer, leer y leer.
si hay algo que a mí como docente me está inquietando es que ya no estamos leyendo. Para ser un numismático hay que ser un lector voraz, porque para navegar en aguas de la numismática hay que saber nadar en política, religión, economía, historia, geografía, mitología. Todo eso converge en la numismática y no hay pastillitas mágicas que usted se toma y ya conoce y tiene temas dominados. Usted tiene que leer. Y en esta época donde los libros están pasados de moda, yo insto a la lectura, a buscar el conocimiento en los libros. No importa que sean digitales, no importa que sean en papel, el cual yo lo prefiero, pero hay que leer. Y al usted leer, son ventanas que usted está explorando y se inmiscuye en temas que para usted era totalmente ajeno, pero cotidiano, porque no hay nada más cotidiano que tus papeles de identidad y tu dinero que llevas en los bolsillos. Y entonces, algo tan cotidiano que usamos, no vas a saber la historia, el origen, la evolución y hacia dónde va la forma de tener dinero. Entonces, para ello no conozco otra forma que leer. Y hablando de lectura, ¿cuál fue el primer billete y en qué año que se tuvo conocimiento en Venezuela? Legalmente, pues, en el país. Primero hay que hablar de la primera moneda que llegó a Venezuela, ¿no? La macuquina, que fue una moneda acuñada en el continente americano, se acuñó en la Casa de la Moneda de México en 1535, luego en Lima, luego en Potosí, pero las que más circularon en Venezuela son las mexicanas, por el constante comercio entre Veracruz y La Guaira. Esa autopista líquida hacía que los productos venezolanos llegaran a Veracruz y de Veracruz pagaban, eran con macuquinas. Entonces el venezolano por 300 años se acostumbró a la moneda metálica, la macuquina, que era de pura plata, Rafael Augusto, pura plata. De ahí donde viene la costumbre del venezolano de decirle al dinero plata, porque la moneda era un 97% de plata. Pero llegó el 5 de julio de 1811, el Congreso declaró la independencia y al Imperio Español no le gustó esa idea. Entonces giró instrucciones a México para que no enviaran más monedas a Venezuela. Y las monedas que estaban en poder de los venezolanos fueron guardadas. Eso es una ley de economía que se llama la ley Gramscian. La ley Gramscian es la moneda buena se guarda y circula en la mala. Entonces la gente guardó sus macuquinas y hubo aquí una terrible escasez de monedas. Pero el Congreso de la República de 1811 encomendó a Francisco de Miranda hacer un proyecto para emitir papel moneda. Miranda, el caraqueño universal, había estado como protagonista de primer orden en la Revolución Francesa. En 1793, Miranda, siendo girondino, un partido político, recuerden que en la Revolución Francesa hubo dos partidos políticos, los girondinos y los jacobinos. Los girondinos usaban arete, por eso vemos a Miranda con un arete en su oreja, en el lóbulo de su oreja derecha, porque todo girondino, para identificarse como tal, debe usar un arete de oro. Entonces, adelantándose a los tiempos. Muy adelantado, muy adelantado. Entonces Miranda, siendo girondino, llegan los jacobinos, dan un golpe de estado, derrocan al girondinismo y Miranda va preso. Miranda estuvo cerca de ser decapitado por Maximilien Robespierre, que era jefe de los jacobinos. Pero Miranda pidió defenderse. Y lo hizo también Rafael Augusto, que no solo ganó su libertad, sino demandó al Estado y el Estado le tuvo que pagar 86,000 libras, que era la moneda que circulaba en la Francia, en unos billetes llamados assignats. O sea que Miranda tuvo mucha familiaridad al contar tantos billetes. Además, Miranda fue amigo de Benjamin Franklin, el padre del papel moneda estadounidense. ¿Por qué los Estados Unidos colocan a Franklin el billete de mayor denominación si él nunca fue presidente? Pero él escribió un libro en 1729 llamado Uso y necesidad de la moneda de papel en el nuevo continente.
todo un tratado para emitir billetes de manera científica. Y todos esos saberes los copió Miranda. Entonces, los saberes que Miranda supo de Franklin y los saberes de tener contacto con los billetes en la Revolución Francesa, los planteó aquí en Venezuela. Por eso los primeros billetes venezolanos, propuesta de Miranda, diseño de Miranda, tienen mucho parecido con los billetes que hacía Franklin, llamados continentales, y los billetes de la Revolución Francesa, llamados assignats. Si vemos un billete de Miranda de 1811, son prácticamente copia de los billetes de estas dos civilizaciones estadounidenses y francesas. Pero el venezolano no estaba acostumbrado al billete. Tenía 300 años usando moneda y moneda de excelente calidad en cuanto a plata. Y entonces el venezolano rechazó los billetes de Miranda. Al punto que si tú ibas a la pulpería, el pulpero te decía, por poner un ejemplo, un cartón de huevo. Y el pulpero te decía, ¿y cómo me vas a pagar? Te voy a pagar con los billetes de Miranda. No, si tú me pagas con los billetes de Miranda, te voy a cobrar 1.100 veces más el precio. Los billetes de la Primera República produjeron en Venezuela una inflación del 1.100%, porque la gente lo rechazaba. Entonces, la gente prefería que le pagaran en Macuquina. Si tú pagabas en Macuquina, hasta una oferta te hacía. Pero entonces tenemos que admitir que la historia se repite. La historia es cíclica. Porque es que hoy usted va a cualquier establecimiento comercial y si va a pagar en bolívares tiene que pagar más, porque si paga en dólares la cosa le sale como más barata. Entonces en el tapete hay que poner la frase de Enrique Bernardo Núñez: pueblo que no conoce su historia es un pueblo que está condenado a repetir sus errores. La historia es cíclica y eso se está volviendo a ver. Total es que el venezolano de 1811 no tuvo una buena afinidad con el movimiento de independencia. Simón Bolívar, en su manifiesto de Cartagena del 15 de diciembre de 1812, él allí expone las causas por el cual la Primera República se desplomó. Pero tocando el tema numismático dice, la cita es textual, abro comillas: los estólidos pueblos, estólidos estúpidos, los estólidos pueblos prefirieron llamar a las autoridades españolas para que vinieran a rescatarlos de una moneda que veían con más horror que la servidumbre. Fin de la cita. El venezolano prefería ser esclavo de España, pero tener en su bolsillo la macuquina. Bolívar, en ese documento, acusó a los billetes de ser los causantes del desplome de la Primera República. Claro, ahí también hubo el terremoto del 26 de marzo de 1812, la manera federalista con que Miranda construyó el experimento político de Venezuela. Bolívar las llamó las repúblicas aéreas, las corrupciones que se repetían, se perdonaban, se repetían, se perdonaban. Por eso Bolívar dijo en el manifiesto: tras un delito, un perdón; para el mismo delito, para el otro perdón. Todo eso confluyó para que el 30 de julio de 1812 la Primera República cayó y se rindió ante Domingo de Monteverde. Miranda, en la capitulación que tuvo que firmar, en el artículo 8, le propuso a Monteverde: vamos a aceptar, vamos a rescindir, vamos a respaldar a aquellos que confiaron en el billete, porque si no va a traer la ruina de esa gente. Monteverde lacónicamente respondió: artículo 8, negado. Total que cuando Monteverde tomó otra vez el control de Caracas, quemó todos los billetes. Muy pocos quedan. Los que tiene el Banco Central de Venezuela están en extraordinarias condiciones. Es papel y tiene más de 200 años. Allí hay exhibida una tira de 5 billetes pegados que me indica que nunca circularon. Fíjate tú la curiosidad numismática de ese pliego. Además de otros billetes en denominaciones de 4 y 2 pesos. Pero hay coleccionistas privados que tienen también billetes de los que llamamos mirandinos, que están en muy buenas condiciones.
Y el final del billete, del primer billete venezolano, tuvo el mismo triste final de nuestro Francisco de Miranda. Pero déjame darte otra curiosidad, Rafael Augusto. El primero en hacer billete en Venezuela fue Francisco de Miranda. Pero ¿tú sabes quién fue el segundo en hacer billete en Venezuela? Su hijo Leandro Miranda. El buque donde se hizo por primera vez nuestra bandera se llamó Leandro por el hijo. Bueno, Leandro Miranda fue el presidente del primer banco que llegó a Venezuela, el Banco Colonial Británico, en 1839, y Leandro emitió billetes respaldados por el Banco Colonial Británico. Pero parece ser que los Miranda no estaban predestinados al éxito en cuanto a la notafilia, y ambos experimentos fracasaron, porque Leandro también fracasó con sus billetes del Banco Colonial Británico. Pero no fracasó el banco. Sí, el banco quebró. El banco quebró porque el banco se hizo fuerte porque estaba la ley de libertad de contrato. O sea, usted prestaba y si no le pagaba, usted embargaba. Pero luego cambió la ley y llegó la ley de espera y quita. O sea, que usted tenía que esperar que el deudor pudiese recuperarse para pagarlo. Y entonces, como era un banco eminentemente especulativo, lo llevó a la quiebra. En 1841, solo duró 2 años ese banco, de 1839 a 1841. ¿Cuál es la técnica más recomendada para preservar los billetes? Es una pregunta muy interesante, Rafael Augusto, porque en muchas consultas numismáticas me presentan billetes valiosos, antiguos, y cuando veo lo sacan de la cartera doblada. Y yo le digo, ¿por qué usted lo guarda ahí? Porque esto es mi amuleto. Ya un billete, cuando tiene un doblez, ya no tiene valor. Ya pierde más del 60% de su valor. Un billete no puede estar tampoco guardado en libros, porque el billete es la comida preferida de un insecto llamado pez espada, que se come el algodón de los billetes y están presentes en los libros. No me guarde billetes de colección en libros. Muchos los guardan en esos álbumes de fotos donde esa goma donde pegan la foto pues es muy corrosiva y se lleva el billete también. Los billetes deben estar en álbumes en plásticos especialmente, creados para almacenar y mantener el billete en temperaturas que no los acalore y tampoco que no los deteriore. Igual sucede con las monedas. Las monedas no se limpian. Una vez una señora llegó con un fuerte, 5 bolívares, de 1876, el primer fuerte. Ni siquiera era bolívares, eran 10 reales de venezolano, pero en la numismática está considerado como el primer fuerte. Y yo lo veo brillante. Y yo le digo, señora, ¿y por qué este fuerte de 1876 que es tan brillante? No, porque yo quise sorprenderle a usted y lo pulí con pasta dental. Ciertamente tenía un brillo, pero es que la moneda tiene que reflejar el paso del tiempo. No puede haber una moneda de más de 100 años con un brillo como si hubiese sido acuñada ayer. Así que las monedas tienen que reflejar el paso del tiempo, no deben ser intervenidas, no deben ser limpiadas, no deben ser pulidas porque pierden el 60% de su valor. Para eso hay cápsulas en acrílicos especialmente hechas para guardarlas. Entonces pudiéramos decir que el sucio le da mayor valor a la moneda. No tanto como el sucio, como un aspecto de descuido, porque las monedas con un tratamiento, un protocolo de limpieza, con un cepillo, eso con que peinan los bebés, hay que desprender todo eso. Pero no puede echarle productos químicos, porque son muy abrasivos e invasivos. Y las monedas sufren de un cáncer que se llama la pátina o cáncer de las monedas, que es esas manchas negras que poco a poco las va destrozando. No sé si, Rafael Augusto, si tú me permites hablar de una fecha que próximamente vamos a conmemorar. 14 de junio de 1876 se acuñó la primera locha en Venezuela. O sea que el 14 de junio próximo
esta pintoresca moneda va a cumplir 150 años de su primera acuñación. Y hablar de locha, Rafael Augusto, es hacer una parada obligatoria en nuestra niñez. Y las nuevas generaciones no la conocen. Y ese nombre de locha y esa denominación de 12 céntimos y medio le parece hasta risible, cómica, pero nosotros que tenemos cierta edad nos recuerda que esa era nuestra merienda, una locha. Y el 14 de junio, esté pendiente, porque estamos cumpliendo 150 años de esa moneda. Y podemos hablar un poquito de la locha. ¿Qué quiere que te diga la locha? Bueno, todo lo que sea posible. 14 de junio de 1876. No me puedo olvidar cuando uno niño decía, abuelo, deme una locha. ¿Qué vas a hacer con tanta plata? Voy a comprar un helado. Sí, 14 de junio de 1876. Antonio Guzmán Blanco decretó la acuñación de una moneda en níquel. O sea que la locha fue la primera pieza hecha en níquel en Venezuela. No era de 12 céntimos y medio, porque en 1876 la unidad monetaria era el venezolano, un sistema decimal. Entonces la primera locha fue de 2,5 centavos de venezolano. Se acuñó en los Estados Unidos y el apodo de locha viene por el caballo del escudo, que no quedó brioso e indómito, sino dócil, manso. Y el caraqueño empezó a burlarse de ese caballo al decir que no era un caballo, que era un venado. Y aquí en los Andes, al venado, al cervatillo sin cuerno, le dicen locha. Y claro, ahí viene el apodo de locha. Es decir, que el apodo nació aquí en los Andes venezolanos. El apodo de locha. Mire, frases. Usted saluda a un abuelo. Abuelo, ¿cómo estás tú? Aquí en la lucha por la locha. 1969, el litro de leche costaba $1 y lo llevaron a 1.12. Le aumentaron una locha. Toda la sociedad se organizó para que le bajaran el precio. Y entonces la gente luchaba y por eso tú preguntabas, ¿cómo anda la cosa? Aquí en la lucha por la locha de la leche. La leche. Hasta que eso se convirtió en aquí en la lucha por la locha, muy propio del saludo de nuestros abuelos. El famoso pan de alocha, que es el que llamamos, en Caracas lo llaman el pan francés. No sé cómo le dicen aquí en los Andes, pero eso no costaba una locha, pero le decían el pan de alocha. Me cayó la locha. Porque la rocola, para sonar el disco había que meterle una locha. Y de tanto trabajo que le daban a esa pobre máquina, a veces no funcionaba. Y cuando caía la locha, cuando sonaba el disco, la gente decía, me cayó la locha. Entonces eso quedó como un sinónimo de me salió bien las cosas. Pero también decían, en el caso contrario, se tragó la locha. O se tragó la locha también. 1958, el profesor Néstor Luis Negrón tenía un programa que se llamaba Monta tus cauchos Goodyear. En televisión. En televisión. Y la presentadora era una hermosa modelo llamada Cecilia Martínez. Y entonces era un programa de concursos donde a medida que el participante iba escalando, llegaba a la pregunta de mayor dificultad. Y cuando llegaban a la última pregunta, Cecilia Martínez decía, hemos llegado a la pregunta de las 64,000 lochas, 8,000 bolívares. Toda una fortuna. Y entonces todavía eso se repite cuando una interrogante es de mucha dificultad, tú escuchas que dicen, esa es la pregunta de las 64,000 lochas. Y el profesor Negrón le preguntaba a Cecilia, ¿cuántas ruedas faltan? No, Cecilia, ¿cuánto tiene el pote? ¿Y cuántos cauchos? No, eso nunca lo escuché. Sí pero decían que Marcos Pérez Jiménez, en su reunión de gabinete, cuando iba a hacer una construcción, le preguntaba al ministro de Hacienda, fulano, ¿cuánto tiene el pote? Lo mismo que Néstor Luis Negrón le preguntaba a Cecilia Martínez, ¿cuánto hay? Es decir, hay presupuesto. Sí, hay presupuesto. Eso era. Lochas valiosas. Usted, amigo, si tienen un frasco locha, no le debería tener un frasco, por cierto, porque esa las maltrata. La locha de 1876 es la más valiosa porque es la primera. La locha de 1877 porque es la segunda. La locha de 1969. El Banco Central mandó hacer 2 millones de lochas en Madrid. Cuando llegaron,
la locha no tenía ningún poder adquisitivo y el Banco Central de Venezuela decidió no ponerla a circular. Pero cuando esas lochas llegaron, un tonel se reventó en el puerto y los caleteros, los estibadores, comenzaron a agarrar lochas. Hicieron piñata. Y entonces eran las lochas que buscaban los coleccionistas porque no se habían puesto en circulación, la del 69. En el año 2001, el Banco Central de Venezuela decidió de esas lochas que tenían guardadas en bóveda vender 10.000 piezas para ver si bajaban ese monto. Bueno, es una locha muy valiosa la del 69. La cuarta locha más valiosa, 1944. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Medina Angarita mandó a hacer lochas en Denver, Colorado, Estados Unidos. Y allá le dijeron que el níquel era usado para fines bélicos, que había bronce. Medina Angarita dijo, hágalas en bronce. Quedaron amarillas. Al año 45 terminó la guerra y se volvieron a hacer el níquel, pero quedaron muy poquitas en ese color amarillo y son las famosas lochas amarillas, que son las cuarta locha más costosa de la numismática venezolana. En el espectro locha, obviamente. Háblanos un poco de la puya. La puya, caramba. Mire, la puya nació de una moneda llamada el centavo negro de 1843, donde José Antonio Páez, ante la escasez de numerario, mandó acuñar en Londres. Era una pieza muy hermosa. Era la Dama de la Libertad con gorro frigio. La hizo un extraordinario grabador inglés llamado William Wyon, pero Páez mandó a hacer muy pocas piezas. ¿Qué hacía el venezolano? Para dar vuelto las picaba en 4, como una pizza. Y como esa fracción era puntiaguda y puyaba en los bolsillos, se llamó puya. Cuando la picaban por la mitad, la llamaban medio. La expresión no tengo ni medio partido por la mitad es eso, no tengo ni medio partido por la mitad. Pero la primera moneda de 5 céntimos es de 1890. Y como era la moneda más pequeña del cono monetario, se acordaron de aquella pieza que picaban en 4 y la llamaron la puya también. Y ese es el origen de esa moneda, puya, que eran 5 céntimos de bolívar. Claro, y la gente decía, es que amanecí sin una puya en el bolsillo. Tal cual, decían eso, sin una puya. Y para insulto decían, tú eres un hijo de puya, o sea, no vale nada, tu progenitor no vale nada, porque la puya era la menor denominación. ¿Cuál es, en tu criterio, de todo nuestro cono monetario, el que ha tenido mayor demanda? Tú dices en el mundo del coleccionismo. Sí. Sí, claro. Mira, lo hablamos en el capítulo anterior sobre el peso fuerte de Páez, pero para adquirir un peso fuerte de Páez hay que tener una buena musculatura financiera, porque estamos hablando de mucho dinero, muchísimo dinero. O una buena múscula. O una buena múscula. Pero mira, en 1804 se acuñó en Caracas, en la primera casa de moneda que hubo, que se llamó Real Casa de Moneda de Caracas, una monedita de un cuartillo. Y esa pieza, pues, era la que más circulaba, porque era la moneda de los pobres. Conseguir un cuartillo de 1804 es un ejercicio difícil para cualquier coleccionista, pero no de altísimo nivel. No se paga la cantidad de centenares de miles de dólares del peso fuerte de Páez, pero sí se banda en eso y es una pieza muy buscada por los coleccionistas y es el dolor de cabeza de todo coleccionista de nivel medio alto. Pero Fraguto, no hemos hablado de la morocota. Claro, con eso vamos a cerrar. La morocota no es una moneda venezolana. Es una moneda hecha en los Estados Unidos. Allá no se llama morocota, se llama doble águila, double eagle. Eran $20. ¿Por qué doble águila? Porque primero se acuñó la de $10. Estamos hablando de monedas de oro. Primero se acuñó la de $10 que le llamaban águila, pero luego el gobierno de James K. Polk en 1849 decretó que había que hacer una de mayor denominación y le dieron el doble del valor, $20. Entonces era una doble águila.
Pero cuando esa moneda llegó a Venezuela, el venezolano la asoció con un pez que está en el río Caroní llamado morocoto, y entonces la llamaron morocota. Y hablar de morocota, hablar de Juan Vicente Gómez. Decían que Gómez siempre andaba con morocota en los bolsillos para premiar a sus aduladores, y cuando admiraba a alguien, le daba también sus morocotas. Dos casos. Cuando vino Ana Pavlova, una extraordinaria bailarina en 1917, Gómez no quería ir porque decía que ese baile era para afeminados y que él no iba a ir eso. Y sus asesores le dijeron, benemérito, Ana Pavlova tuvo que sortear todos los bloqueos de la Primera Guerra Mundial y mire, arriesgó su vida para venir acá. Yo creo que es recomendable que usted vaya. Bueno, Gómez aceptó y fue. Ana Pavlova bailó La muerte del cisne de Camille Saint-Saëns y dice que Gómez lloró. Ese férreo tirano fue conmovido por el baile de Ana Pavlova. Se paró, tomó 8 morocotas y le dijo, ajá, me gustó su baile, ¿oyó? Y le dio a la Pavlova 8 morocotas. Diría Julito, bonito. Bonito. 1935, Caño Amarillo, Caracas, llegó Carlos Gardel. Carlos Gardel cantó para el público en el Nuevo Circo, inaugurado en 1929. Pero para la gente de Real, cantó en el Hotel Majestic, donde hoy están las torres del Centro Simón Bolívar. Fue el hotel de lujo de Caracas, y ahí cantó Gardel, y ahí llegó Gómez. Porque Gómez era muy amante de las carreras de caballo, y puso al pobre Gardel a cantar una y otra vez aquel tango que se llama Por una cabeza. Como 4 veces la cantaría Gardel. Y entonces le regaló 8 morocotas. ¿Tú sabes quién conoció a Gardel esa noche y se enamoró? Cecilia Martínez, la del programa Monte tus cauchos, que era una pavita. Se enamoraron, bailaron toda la noche, y ya al romper el alba, Gardel se despidió de ella y le regaló una de esas 8 morocotas. Anécdota. Hará como 10 años, Cecilia Martínez me hizo una consulta sobre esa morocota. Y yo le pregunto, señora Martínez, ¿y esta morocota? Recuerdo que era de 1899. ¿Y esta morocota o doble águila? Me dice, ella tenía como 97 años, ya murió de 103 años. Me dice, esta me la regaló Carlos Gardel cuando nos conocimos en abril de 1935 y bailamos toda la noche. Y yo le digo, señora Martínez, mire, usted es una figura pública. Usted puede notariar esa historia para que esa moneda cobre valor numismático. Porque esta moneda estuvo en manos de Gómez. Y Gómez murió en diciembre de ese año. Estuvo en manos de Gardel. Y Gardel murió el 24 de junio de ese año en Medellín. Y usted, eso se llama pedigrí en el coleccionismo. Usted notaría esa historia y le va a dar mucho más valor a esa morocota. No la volvió a ver más. 2 años después me enteré de su muerte. No sé qué pasó con esa doble águila o morocota que ella me mostró. Excelente ese cierre que usted nos ha regalado. Agradezco muchísimo a Gerardo Cerrada por haber aceptado nuestra invitación para esta segunda, un honor. Esta segunda entrega. Y a ustedes, muchas gracias por la audiencia. Y será hasta la próxima semana. ¡Viva la numismática! El Banco Central de Venezuela, custodio de la colección Joyas del Libertador, conmemora 200 años de la entrega del medallón de George Washington a Simón Bolívar. El padre de la patria recibió la pieza en Lima el 25 de mayo de 1826, junto a una carta en la que el nieto de Washington le expresaba su admiración por la causa libertadora en América del Sur. El relicario tiene en el anverso un retrato del prócer norteamericano y en el reverso un mechón de cabello de Washington. En el bicentenario de esta pieza, el BCB reitera su incalculable valor histórico como símbolo de la hermandad republicana y el puente entre 2 hombres que dibujaron el mapa de la libertad en América.
Rostros que dejan huella fue un obsequio de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la montaña de los sueños. Puragua Express, el mejor seguro para su salud y la de tu familia. En el centro comercial Alto Chama, al lado de donde venden las tisanas. Recuerda, no es beber agua, el secreto es agua purificada. Centro Odontológico de la Doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida te permite sonreír sin límites. Especialista en ortodoncia, dictamos cursos a nivel nacional avalados por el Colegio de Odontólogos de Venezuela. Comunícate en Mérida 0274-252-3565 y 0414-703-1366. En Caracas 0212-952-0297 y 0424-779-0052.